Una voz. 71:18. Aún en la vejez y las canas, oh Dios, no me desampares, hasta que anuncie tu poder a la posteridad y tu potencia a todos los que han de venir. Decíamos que de esto se trata, de anunciar, de proclamar. Hay un firme compromiso aquí del salmista para anunciar su poder a la siguiente generación. Y la iglesia está inmiscuida en esto, la iglesia está inmiscuida en el deseo o en la obra de Dios. Y nosotros estamos aquí para proclamar a la siguiente generación las verdades, el poder de Dios y todo esto. El asunto es que nos manda a impactar generaciones, nos manda a impactar familias, pero el problema es, llegan a la iglesia como familias. Y cuando llegan a la iglesia como familias, la iglesia los divide. Las mujeres se van para allá, peor antes, A mí ya no me tocó ese tiempo. Yo ya llegué cuando estábamos medios mezclados. Pero hubo un tiempo en la iglesia tradicional en este país y en la cuna donde mis papás nacieron, donde por un lado estaban las mujeres y por otro lado estaban los hombres. Yo no sé a qué les sacaban. Venían juntos, imagínense. Llegaban juntos, tomados de las manos la familia, algunos abrazados. Y tenían que entrar a la iglesia, y la iglesia, en vez de ser un facilitador de unidad, en vez de ser un facilitador de entrelazar lazos familiares, lo que hacía era, a ver, las mujeres se van para allá y los hombres se van para acá. Bueno, de eso se trata, que entendamos que el anhelo de Dios es verdaderamente fortalecer familias. Hace una década, y Jonathan hacía mención de este estudio el día de ayer, George Barna, alguien que se dedica en los Estados Unidos a hacer esto de trabajar con estadísticas, reveló un estudio en el que él decía que el 80% de los jóvenes, cuando iban a la universidad o cuando se independizaban, no solamente abandonaban su casa, sino que después de haber crecido en un hogar cristiano, también abandonaron su fe. El 80%. Voy a ponerlo en términos más reales para nosotros. Si tú fueras padre de 5 hijos, al momento que ellos se fueran de tu casa a estudiar la universidad, 4 de ellos abandonarían la fe y solo 1 permanecería en ella. ¿Sí? Lo voy a poner en términos más reales. Si tú fueras padre de 5 hijos y eso sucediera al interior de tu familia, ¿a cuál de esos 5 hijos salvarías de ir al infierno? Pero solo podrías salvar a 1. ¿A cuál escogerías? Bueno, quizás Sí, qué horror. Exactamente, qué horror. Ahora, yo sé que es una estadística. Y yo sé que algunos están pensando, no es en México, es en Estados Unidos. Sí, pero no nos alejamos mucho, Eso es una realidad. Ahora, quiero que entendamos, estamos viviendo una época en la iglesia y estamos viviendo un tiempo en lo que pudiéramos hablar de la estructura, de los formatos que tenemos, donde podemos tener muchas cosas, podemos tener reuniones como estas, podemos tener congresos, campamentos, juegos, eventos y toda una estructura para nuestra juventud. Sin embargo, ese es el punto al que yo quiero llegar. La iglesia no ha podido penetrar, influenciar a una verdadera transformación en la vida de nuestros jóvenes. Jesús acaba de estar en un campamento en el Estado de México, en Toluca, y él acaba de escuchar el testimonio de un hombre que cuando a mí me lo platicó me impresionó. Es la historia de un pastor asociado que cuando el hijo mayor llega a la adolescencia, detectan que el hijo está teniendo problemas con pornografía, está siendo adicto a la pornografía. Y entonces el padre, en la búsqueda de ayuda, va con un consejero y le comienza a hablar de los problemas del hijo. Y el consejero le dice lo siguiente: sí te vamos a ayudar con tu hijo, pero antes de ayudarle a tu hijo, necesitamos ayudarte a ti. ¿Hay algún pecado oculto en tu vida que tengas que confesar? Pastor asociado de una congregación. Y ese hombre le dijo: sí hay un pecado que tengo que confesar. Estoy en una relación adúltera.
por los últimos 3, 4 años en promedio. Entonces el consejero le dice, ¿habrá algo más que tengas que confesar? Sí, le dice, estoy en una relación de adulterio, y en esa relación estoy con mi cuñada, la hermana de su esposa. Y entonces el consejero le dice lo siguiente, entonces vas a ir a casa, vas a pedir perdón a tu esposa, van a ir y vas a pedir perdón a tu suegro, que es el padre de la esposa y de la chica con la que estaba adulterando. Y cuando ese hombre va allá, la esposa lo perdonó en el primer instante, pero cuando ellos iban hacia allá, el padre era violento. Y lo que él decía es, si voy a morir, voy a morir. Pero sabía que tenía que enfrentar su pecado. Y cuando va allá con el padre, la expresión del padre es que les dijo, hínquense. O sea, hínquense, ¿no? Y cuando se hinca, estaba pensando de dónde va a venir el guamazo, ¿no? Y entonces en vez de golpearlos, los bendicen. Y luego tuvo que ir y confesarlo a su iglesia y pedir perdón a su iglesia. Esto es real. Esto está sucediendo. Está sucediendo. Me asusta saber, como lo han señalado y como lo han limitado muy bien Gabriel y Jonathan en sus pláticas, entender que estamos en crisis. Hay una crisis. Todo el mundo lo sabe, estamos en medio de una crisis. Y muchas veces o somos ciegos o queremos ser ciegos a esta realidad. Estamos rodeados de una generación que no respeta la iglesia, no respeta la Biblia, no respeta a sus padres y no quiere crecer espiritualmente. Hablar de este verso 4 en el que hemos meditado y hemos dicho una vez más, decir generación a generación, verlo desde esta perspectiva es que todo va a salir bien, es ser muy románticos, ¿no? Pero la verdad es, cuando comienzas a enfrentar dilemas y problemas, es cuando nosotros nos enfrentamos con esta pregunta: ¿de quién es el problema? Pues yo lo que quiero que veamos esta mañana es a quién Dios le ha dado las instrucciones. Miren, estamos llenos de una cultura cristiana. Nuestros niños, nuestros adolescentes, nuestros jóvenes conocen el vocabulario de la iglesia, conocen las liturgias de la iglesia, conocen los formatos muchas veces de la iglesia. Muchos de estos chicos que conocen todo esto están corriendo y abandonando la fe para hundirse en el pecado. Porque en medio de toda esta cultura cristiana que tenemos, hay un abandono a lo que verdaderamente es el centro de la fe cristiana. Si Dios no ocupa el lugar central de todo lo que hacemos, todo lo demás que nosotros hacemos simple y sencillamente es show. Es simple y sencillamente llenar un requisito más. Necesitamos impactar a esta generación, a tus hijos, a tus nietos y quizás tu propia vida, a entender. Necesitamos regresar al punto en el que Dios sea el centro. Ken Ham ha dicho que hay mucho énfasis en la música en nuestros días, pero muy poco énfasis en la enseñanza bíblica, y esto es cierto. Tenemos a una sociedad que está creciendo apasionada de la música, pero no apasionada por el mensaje de la Escritura, ¿no? Ya ven que luego ahí en las redes suben cualquier cosa, ¿no? Y el otro día me encontré una foto de la India María en las redes y decía: estoy muy enojada porque Felipe ya no canta coritos, nomás ahora canta puras canciones de los Hilson con J, ¿no? Vino toda esta euforia de Australia, de la música, y todo el mundo empezó y quería cantar las canciones de Hilson. Pero esto ha llevado a que esta generación posea una fe ciega. Y por tanto una fe que no tiene su base, su sustento en la Biblia. Gracias. Josh McDowell hace unos años escribió un libro, por ahí alguien me lo
lo veía en mi Biblia esta mañana. El libro se llama La última generación de cristianos. Y George McDowell escribe este libro basado en el estudio de George Barna. Y básicamente lo que él está proponiendo es regresemos a que la iglesia tenga como base las relaciones. Y está indicando lo mismo a lo que yo quiero ir esta mañana. Necesitamos recuperar este sentido de familia en la iglesia. George McDowell ha dicho: sinceramente creo que si no se hace algo para cambiar el estado espiritual de nuestra juventud, enfrentaremos la última generación de cristianos. Ahora quiero decirte algo, esto no es nuevo. Esta generación, como muchas generaciones, está enfrentando un decreto de muerte en contra de ella. Vamos al libro de Esther. Libro de Esther, capítulo 3, por favor. Ahí está en su Biblia, no se ha perdido. Después de Nehemías. Es Esther capítulo 3 versículo 13. Luego se enviaron los documentos por medio de los mensajeros a todas las provincias del rey con la orden de exterminar, matar y aniquilar a todos los judíos, jóvenes y ancianos, mujeres y niños, y saquear sus bienes en un solo día, el día 13 del mes duodécimo, es decir, el mes de Adar. Exterminar, matar y aniquilar. ¿Qué es esto? Era una sentencia, era un decreto de muerte contra el pueblo judío en el tiempo de Esther. Y vean esto, véanlo como lo estoy leyendo de la NBI, pero vean cómo es que lo dice, tanto a jóvenes, ancianos, mujeres y niños. ¿Qué era esto? Básicamente lo que el decreto buscaba era exterminar la familia. Era exterminar la familia. Lo que en el corazón de Dios ha estado desde el principio. Dios es un Dios familiar. ¿Se ha dado cuenta de esto? Llama a Abraham y le dice: voy a hacer de ti una gran nación, vas a ser de bendición para familias. Comienzas a leer Génesis y te das cuenta, hijo de. Comienzas a ver el contenido, cómo se va desarrollando todo el contenido de la historia bíblica en el Antiguo Testamento. Entras al Nuevo Testamento y tenemos los lineamientos de Dios para el orden del hogar. ¿Qué es lo que el hombre tiene que hacer? ¿Qué es lo que la mujer tiene que hacer? ¿Qué es lo que los hijos tienen que hacer? Sin embargo, aquí estaba este decreto en el tiempo de Esther. Si ustedes ven la naturaleza de Satanás en Juan capítulo 10, verso 10, usted se va a dar cuenta que es idénticamente lo mismo. El ladrón no vino sino para, ¿qué? Matar, hurtar y destruir. Pero yo he venido, dijo Jesús, para que ustedes tengan vida y vida en abundancia. Entonces, aquí está esta situación. Este era el decreto en el tiempo de Esther. Esta era la naturaleza de nuestro enemigo. Si algo ha estado en la mira de Satanás en nuestros días, es la familia. La pregunta es ¿por qué? Y usted recordará lo que Efesios 5 y Efesios 6 nos enseña. Efesios 5 y Efesios 6, cuando Pablo está cimentando los fundamentos, los lineamientos del hogar, nos muestran que esta relación entre Cristo y la iglesia es tan importante que cuando habla del matrimonio hace un contraste, lo presenta como una imagen de la relación entre Cristo y su iglesia. Si Satanás logra permear nuestros matrimonios, logra influenciar nuestra vida familiar, entonces lo que está haciendo es quebrantar una imagen de santidad para continuar impactando otras familias que en ese momento no tienen a Cristo. Lo decía ayer en mi mensaje, somos enviados para impactar a una generación perversa y maligna, deformada, destruida, chueca. Y lo único que puede venir a impactar esto es lo contrario. Que los estándares de santidad ordenados por Dios vivan en nuestras vidas, demos vida a ellos de tal manera que podamos impactar a esta generación.
Esa es la razón por la que Satanás está en una búsqueda continua para destruir tu familia. Esa es la razón por la que Satán está en una búsqueda continua para destruir tu matrimonio, para tratar de afectar tu vida familiar con pecado. Y quiero ser sincero con esto, Satanás tiene muy definido su objetivo, matar y destruir. Y él lo está haciendo todos los días, todos los días, todos los días. Como alguien lo decía ayer, es paciente. Es paciente. Está ahí. Por una razón, porque él no está jugando a la iglesia. Satanás no está jugando a la iglesia. Pero tengo que decirlo, muchos de nosotros sí hemos jugado a la iglesia. Muchos de nosotros quizás sí estamos jugando a la iglesia en este momento, pero él tiene muy claro su objetivo. Ahora, si él logra destruir esta imagen, entonces el mundo no tiene la esperanza de conocer a Jesús. Su misión es la misma, como en el tiempo de Esther, como en el tiempo en el que Jesús lo señaló. Su misión es exterminio. Esa es la razón por la que a veces suceden cosas o pasan cosas dentro de la iglesia que no entendemos, que no nos cuadra. O sea, no hay cristianos de varias categorías, ¿no? No es como que hay cristianos de primera categoría. Cuando viajábamos en tren en la bala y que decías, está donde va la primera categoría, la segunda categoría, no hay cristianos. La Biblia no habla de categorías de cristianos. La Biblia habla de hijos de Dios, ¿cierto? Tan tan, no hay categorías. Pero ahora de repente escuchas que dicen, es que es un cristiano light. Relajado. Y luego salieron los más finos y dijeron, es que es un cristiano nice. O lo están los otros que dicen, no, nosotros somos cristianos VIP. O sea, ¿de dónde sacamos todo esto? Miren, estos cristianos light yo así los identifico. Se cuidan demasiado de las calorías que consumen. Orar es muy pesado. Leer la Biblia les toma mucho tiempo. Y el compromiso cristiano no fue diseñado para ellos. Cierto, no pueden, no les da. No les da. Tantito es como cuando estás dándole vuelta o ajustando un tornillo, ¿no? Que tú dices, si le doy más fuerte reviento la madera de donde estoy haciéndolo, ¿no? No sé si les ha pasado que a veces por querer meterle más presión, truena la madera. Así son estos. Pero no los puedo llevar a ese extremo. No, con una cosita que les haga así ya están chillando, llorando. Y luego vienen los nice. Los nice están dentro de nosotros y lo único que hacen es buscan la vida social. Dónde comer, dónde salir, la selección de amistades que eleven mi vida social. Ay, es que yo me llevo con aquel hermano porque estoy elevando mi vida social. La iglesia no se trata de eso, ¿eh? Si usted se equivocó de club. La iglesia no es un club de este tipo. La iglesia es un lugar, la iglesia tampoco es un museo de gente santa, ¿eh? La iglesia es un lugar donde gente imperfecta está siendo transformada a la imagen de Jesucristo y nuestra base y nuestro único ideal es la palabra de Dios. Me encantó hace unos días cuando le escuché al pastor MacArthur decir, no hay deleite más grande para un pastor que ver que su iglesia se deleita en la palabra, que ver que su iglesia ama la palabra. Entonces necesitamos llegar a este punto. Pero lo que estamos enfrentando muchas veces es pecado y más pecado y más pecado. Jonathan decía algo en la mañana y decía de la frustración del pastor. No hay, de la chamba del pastor, y él decía es la más, recuérdame, ingrata, dame todo pues para poder literalmente citarlo. La más pagada, no, la menos pagada, la más mal pagada. Y a esto yo le agregaría, no hay mayor frustración cuando tú has invertido tiempo en la vida de una oveja y estás diciendo, híjole, ahí va y la lleva, y de repente la oveja te salió cabrita. O sea, tú dices, híjole, tanto tiempo invertido, tantas rodillas doblegadas, tantas horas que se las pude haber entregado a mi familia, a un vil pecador que ya estuviera funcionando como un santo. Y tú dices, tanto tiempo dedicado en alguien que no valora esto. Ahora, lo que quiero que veamos ahí mismo en Esther 4. Esther 4,
versículo 12 al 16. Cuando Mardoqueo se enteró de lo que había dicho Esther, mandó a decirle: ¿no te imaginas que por estar en la casa del rey será la única que escape con vida de entre todos los judíos? Si ahora te quedas absolutamente callada, de otra parte vendrá el alivio y la liberación para los judíos. Pero tú, ¿y qué? Y la familia o la casa de tu padre perecerán. ¿Quién sabe si no has llegado al trono precisamente para un momento como este? Esther le envió a Mardoqueo esta respuesta: ve y reúne a todos los judíos que están en Susa para que ayunen por mí durante 3 días, no coman ni beban ni de día ni de noche. Yo por mi parte ayunaré con mis doncellas al igual que ustedes. Cuando cumpla con esto, me presentaré ante el rey, por más que vaya en contra de la ley, y si que perezco, que perezca. Entonces Mardoqueo fue y cumplió con todas las instrucciones de Esther. Esther está en el palacio, no podía presentarse delante del rey porque simple y sencillamente no tenía audiencia. El rey tenía que llamarla. Pero cuando esa necesidad, cuando ese decreto de muerte se levanta contra la nación, contra el pueblo de Dios, en ese tiempo, me encanta cuando ella dice: si he de perecer, que perezca. ¿Sabes que nos falta ese arrojo? ¿Sabes que nos falta ese coraje, ese denuedo que viene lógicamente por parte de Dios en nuestras vidas? Ella estaba dispuesta a morir para salvar a su generación. Lo vuelvo a decir, ella estaba dispuesta a morir, a darlo todo para salvar a su generación. Y yo me acerco a ti esta tarde para decirte: ¿qué estás dispuesto a dar para salvar a lo que Dios te ha confiado, para salvar a tu generación? Y es que no hay más que 2 opciones: o nos conformamos a la situación que nuestra generación está viviendo, o decimos: así llegué a la iglesia, así se hacían las cosas, así se han hecho por tantos años, así hay que seguirle. O somos un reformador, o somos un restaurador, o somos un revolucionario de lo que Dios pone delante de nuestras vidas. Un revolucionario es aquel que puede llegar, o que puede llevar, su vida hasta las últimas consecuencias, arriesgándolo todo con el objetivo único de rescatar a su generación. El libro de los Reyes nos habla una y otra vez, y usted va a encontrar una y otra vez de este modelo. Y alguien en la mañana mientras leía la Biblia me lo citaba, me lo decía. Pero en el libro de los Reyes encontramos una vez ese modelo, ¿no? Y no hizo lo que su padre hizo, y se apartó del camino del Señor, y hizo lo que desagrada a Dios. Yo tengo el caso del rey Acaz. Acaz torció los caminos de Dios, y esto trajo ruina moral, espiritual a su país y también a su familia. Pero de él se levanta Ezequías. Y Ezequías, cuando comienza a gobernar, la Biblia nos da el testimonio en 2 de Crónicas 29, que siguió el modelo, o se apegó al modelo de David su padre. Es decir, no vio el ejemplo de su padre Acaz como un modelo digno para imitar, digno para seguir. Ezequías se convirtió en un reformador de sus días. Y eso es lo que necesitamos. Necesitamos gente en nuestros días que está inconforme con su vida espiritual. No dije conforme, dije inconforme con su vida espiritual. Gente que puede decir: no es a donde Dios quiere que yo llegue, no estoy viviendo en los estándares de Dios, no estoy llegando a la meta que Dios quiere que yo llegue. Estamos llamados a esto. Estamos llamados a este llamado de alerta. Es para aquellos que en este momento quizás eres parte de la iglesia, quizás estás aquí, quizás eres un número, quizás llenas una banca o una silla el día domingo, pero de ahí no pasas. Eso no es vida. Eso no es vida, y no es vida en abundancia, Ni siquiera me acerco a decir que es vida. Entonces, cuando hablamos de proyectar una iglesia que piensa en la familia, cuando hablamos de proyectar una iglesia que piensa realmente en lo que Dios desea de nosotros, pues surge la pregunta: si estas estadísticas son reales y son tan crueles como suenan, la pregunta lógica que nos hacemos es: ¿quién ha fallado? ¿La iglesia o el hogar? No la contesten, no lo contesten. Porque lo que quiero hacer esta mañana es un ejercicio. La crisis es real.
O sea, estamos en una crisis que es real. Y la responsabilidad es nuestra. Tanto de la familia como de la iglesia, tanto de la iglesia como de la familia. Entonces, vámonos al libro de Deuteronomio. Vaya al libro de Deuteronomio capítulo 6. Deuteronomio capítulo 6. Miren, cuando yo vi este video y cuando yo comencé a analizar muchas cosas, que estaban pasando, yo empecé a ver que esto era algo que Dios estaba hablando a mi vida por espacio de unos 2 años. Esta es la razón por la que desde el año pasado no dividimos grupos. ¿Se acuerdan nuestro estilo anterior de campamentos? Los jóvenes estaban por un lado, los adolescentes estaban por otro lado, los adultos nos quedamos en una sesión aquí. ¿Se acuerdan que el año pasado, igual que ahora, todos estábamos juntos? Esa es la razón por la que el año pasado yo no lo hice así. Ahora, era quizás una situación incipiente lo que estaba pasando en mi vida. Pero luego empezamos a estudiar este libro que yo mencioné en la primera sesión, Pastoreando el corazón de tu hijo. Y vuelvo a decir, el mejor título para este libro no es Pastoreando el corazón de tu hijo, es Pastoreando tu corazón, para entonces poder pastorear el corazón de tus hijos. Y me di cuenta de muchas cosas, pero yo quiero ver Deuteronomio 6, verso 1 y 2. Alguien que lo lea con voz firme y que todos escuchemos, por favor. Estos pues son los mandamientos, estatutos y decretos que Jehová vuestro Dios mandó que os enseñase, para que lo pongáis por obra en la tierra a la cual pasáis vosotros para tomarla, para que temas a Jehová tu Dios, guardando todos sus estatutos y sus mandamientos que yo te mando, tú, tu hijo y el hijo de tu hijo, todos los días de tu vida, para que tus días sean prolongados. Vean el modelo. Tú, tus hijos, tus nietos, o los hijos de tus hijos, sería la misma expresión aquí. ¿Cuál era el deseo de Dios? Para que honren al Señor. ¿Pero quién? Tú, tus hijos, tus nietos. Ese era el modelo. Ahora, vean el verso 3 al 5. Voy a leer ahí los primeros 9 versos. Alguien más, por favor, versículo 3 al 5. Oye, pues, oh Israel, cuida de ponerlos por obra para que te vaya bien en la tierra que fluye leche y miel, que os multipliquéis como te ha dicho Jehová, el Dios de tus padres. Oye Israel, Jehová nuestro Dios, Jehová uno es. Llamarás a Jehová tu Dios de todo tu corazón y de toda tu alma y con todas tus fuerzas. Aquí está lo que se conoce como el gran mandamiento para el pueblo de Israel. O sea, amar a Dios. Era la máxima idea de poder entender y asimilar la adoración a ese Dios. Amarlo. Y todos hablamos de amar a Dios y todos hablamos de venerarlo y todos hablamos de glorificarlo. Pero vean qué es lo que está en el corazón del gran mandamiento. Versos 6 al 9. Y estas palabras que yo te mando hoy estarán sobre tu corazón, y las repetirás a tus hijos, y hablarás de ellas estando en tu casa y andando por el camino, y al acostarte, y cuando te levantes. Y las atarás como una señal en tu mano, y estarán como frontales entre tus ojos. Y las escribirás en los postes de tu casa y en tus puertas. Alguien pudiera pensar en el gran mandamiento como la gran premisa de la ley, como el gran postulado de la ley. Amar a Dios, esto es lo más grande que tiene el pueblo de Israel. Pero inmediatamente después Moisés comienza a escribir algo que tiene que suceder en nuestras vidas. Y vean esto, está pasando al interior del hogar. Está pasando en el interior del hogar, no está pasando en la iglesia. No está pasando en una célula, no está pasando en un grupo al que puedas ir de compañerismo cristiano, no. En el corazón del gran mandamiento surge esta encomienda para los padres, no para un líder espiritual, no para un pastor, porque creo que hemos entendido adecuada y correctamente esto. El primer pastor de nuestros hijos y el más importante tiene que ser
su padre. O sea, y lo está diciendo alguien que es pastor en el sentido espiritual. Y voy a profundizar en esto. Pero lo que básicamente Moisés está diciendo es, graba en el corazón estas palabras. ¿Cuáles eran estas palabras? La ley. Incúlcala continuamente a tus hijos. Repítelas. Háblales de ellas en tu casa, en el camino, cuando te acuestes, cuando te levantes. Átalas a tu mano como un signo. Escríbelas en tu casa y en los portones de tu ciudad. Yo les platicaba hace unas semanas a los hermanos que tomamos este estudio los viernes de Pastoreando el Corazón de tu Hijo, que un día llego a mi casa y paso por el refrigerador y veo ahí Deuteronomio 6, del 6 al 9. Luego voy y abro una puerta de la cocina y veo ahí un papelito con Deuteronomio 6, del 6 al 9. Luego voy a otra parte donde hay un espejo y veo un papelito con Deuteronomio 6, del 6 al 9. Sin que esto sea algo gravoso para usted, no lo es para mí. Voy al baño y cuando estoy sentado en el baño, ahí en el lavamanos, pero de tal forma que me queda enfrente, casi aquí donde yo estoy, veo otro papelito de Deuteronomio 6, del 6 al 9. Y yo me hago la pregunta, ¿de qué se trata esto? Y entonces voy con Paola y Paola me dice, es que estoy memorizando Deuteronomio 6, del 6 al 9. Entonces hay que ponerlo en toda la casa para poder tener recordatorios visibles. De eso se trataba. De que fuera un recordatorio visible para sus hijos. Ahora, esto está en el corazón de Dios. Esto estaba en el corazón de Dios. Esto estaba en el corazón de la ley. Y lo que básicamente el autor del libro de Deuteronomio, Moisés, está citando, está declarando aquí es, siempre es un buen tiempo para la palabra. Siempre es un buen tiempo para sembrar la palabra en la vida de nuestros hijos. Ahora, cuando nosotros como padres no asumimos este desafío, no asumimos este reto, cuando somos infieles a esta sentencia, entonces les estamos perdiendo, porque ellos están viendo un cristianismo nominal, pero sin impacto en sus vidas. Es decir, están viendo un cristianismo de domingos, están viendo un cristianismo de viernes o de jueves o de la religión que quieras tener, o los que tienen así, que asisten a una iglesia muy grande y que tienen servicios 3, 4 el día domingo, ¿no? Y la gente dice, no, yo voy al servicio de las 11, o sea, su religión es el de las 11. Otros tienen la religión del de las 9, otros tienen la religión del culto del sábado a las 8 de la noche, ¿no? Y pareciera ser que nos encanta esto de los formatos, pero quiero que puedas captar este día, que cuando somos fiel a esta sentencia, entonces lo que estamos haciendo es grabando la eternidad de Dios en el corazón de nuestros hijos. Grabando la eternidad de Dios en el corazón de nuestros hijos. Y déjame decirte esto, esta responsabilidad Dios la dio a los padres. Primeramente, un puritano decía que cuando la cera está blanda, es en el momento de la disciplina, es momento de imprimir la marca de Cristo. Después de haber sido el niño disciplinado, entonces vendrá la transformación. Y alguien pudiera pensar, ¿cómo es eso? ¿Cómo es que en el momento en el que un niño está enfrentando la disciplina, está enfrentando la corrección de parte de sus padres, el padre puede imprimir en él la marca de Cristo? ¿Cómo es posible? Miren, lo he dicho una y otra vez mientras avanzábamos en este libro. Vivimos en una sociedad antivara, antidisciplina. Los psicólogos dicen, no toques a tus niños, los vas a frustrar. Creo que ya tenemos toda una generación y más de esta propuesta de los psicólogos, y creo que el resultado no es muy positivo como para que ellos sigan diciendo esto. Tenemos todo lo contrario. La Biblia no miente. Si está en la Biblia, si está ahí. Yo me pasé todo un viernes leyendo estos 6 versos bíblicos que hablan de la vara,
y desde donde sale la propuesta bíblica para la vara. No son ideas mías. Está en la Biblia. Está en la Biblia. Hace como unos 10 años, platicando con el hermano Antonino, él me decía, una de sus hijas practicaba lo que la Biblia decía en cuanto a la vara. Y ella me decía, no, es que ahí a la iglesia donde ella va son bien duros con la vara, son pegadores, me decía, con la vara. Y quieren traen una vara en el carro, y traen una vara en la pañalera, y traen una vara en el avión, y traen una vara en el tren, y donde andan, sacan la vara, donde sea traen la vara. Y hace 2 años que estuvo con nosotros, yo le volví a hacer la pregunta, y él me dijo esto: son mis mejores nietos. Y yo todavía le regreso la pregunta y le digo, ¿y a qué debe usted que sean sus mejores nietos? A que sus padres siguieron el método bíblico. Pero vivimos en una sociedad antivara. No los toques, los vas a frustrar. Y vuelvo a decirlo, el énfasis aquí es, ¿a quién le vas a creer? ¿A la sociedad? ¿A los psicólogos? Espero que no haya ningún loco aquí. Digo, ningún psicólogo. Pero ¿a quién le vas a creer? ¿A ellos o a lo que la Biblia dice? Nada más para que usted lo sepa, el padre de la psicología moderna, este hombre al que se le ha llamado así como el padre de la psicología moderna, era un enemigo de Dios. Lea nomás lo que él opinaba de Dios. Era un enemigo abierto de Dios, era un enemigo feroz de Dios, era un ateo. Y a veces, en la forma como estamos criando a nuestros hijos, en la paternidad que estamos desarrollando con ellos, tenemos más de él que de la Biblia. Bueno, el cristianismo fue diseñado entonces para pasarse, para transmitirse de padres a hijos. No hay ninguna designación para que los pastores hagan el trabajo que Dios ha encomendado a los padres. No hay ninguna designación en toda la Escritura para que los padres hagan el trabajo que Dios ha encomendado, ha dado. Esta misión santa, esta misión piadosa que Dios ha encomendado y ha dado a los padres. Pero ha sido tan cómodo para los padres transferir, dejar este privilegio a sus pastores, a sus líderes, para que ellos eduquen, para que ellos ministren. El mejor pastor, el más preparado, el más educado, el que tiene mayores títulos, se siente frustrado cuando entiende que no puede impactar la vida de jóvenes más de lo que sus propios padres pueden hacerlo. No lo vas a poder impactar más que lo que sus propios padres puedan impactarlo. Porque en el modelo de Dios, en lo que la Biblia dice, la nutrición espiritual, la mayor nutrición espiritual sucede en el hogar, no en la iglesia. Lo leímos en Deuteronomio. Repítelo, dilo, decláralo, colócalo, ponlo. Sucede en la casa. ¿Cuánto tiempo nos exponemos a la palabra de Dios en la iglesia? ¿Cuánto tiempo nos exponemos por semana? Entonces, esta generación que estamos enfrentando está siendo criada por medios, por tecnología, pero no por sus padres muchas veces. Y tenemos, como lo decía Jonathan, tenemos una generación huérfana. Huérfana. Tienen a papá, quizás tienen a mamá, pero están ahí nomás de panfleto en el hogar. No han hecho nada absolutamente por ellos. Y eso tiene que cambiar si es que vamos a llegar verdaderamente a desear impactar el corazón y la vida de los nuestros. Entonces, lo que necesitamos proyectar es una iglesia familiar. Una iglesia que asume la estructura familiar aprobada por Dios. Una iglesia que asume que la estructura familiar es aprobada por Dios y que no tenemos que reinventar a la familia. La familia ya tiene esquemas, ya tiene modelos, ya tiene diseños que Dios ha dado. Y es en medio de esta estructura que podemos lograr discipulado y crecimiento espiritual en la vida de nuestros hijos. Miren, yo me reúno todos los viernes a orar con un grupo de varones allá en Mochis. Me encanta que hay un varón en la congregación que llega con su hijo de 4 o 5 años a la oración.
Porque eso es discipularlo. A las 6:30 de la mañana, este varón está con su niño de 4 o 5 años, ya viene con el uniforme para irse a la escuela. Pero mientras oramos, este niño está ahí y de repente nos está viendo y no está haciendo otra cosa, sino de repente abro los ojos y está así este niño, ¿no? Y de repente está jugando y de repente está volteando para todos lados. Pero ¿dónde está? Está ahí. Está siendo discipulado, está siendo ministrado, está siendo influenciado, está siendo impactado. Necesitamos pensar en una iglesia que afecta a la familia, que entiende que Dios tiene una estructura que ha sido aprobada por Él. El enfoque o trabajo real del pastor en una congregación debería ser hacia los padres, hacia enseñarles, hacia formarlos, hacia educarlos para que ellos hagan el trabajo de Dios en el corazón de sus hijos, discipulándolos, ministrándolos, compartiéndoles, animándolos a desarrollar una vida espiritual genuina. Lamentablemente, muchos padres han cedido este privilegio a los profesionales. Es más, yo lo he escuchado, para eso le pagamos al pastor, para que nos enderece a nuestros hijos. Esto ha traído un daño espiritual muy serio para la vida de nuestros hijos. Porque Dios te da la oportunidad a ti como padre de ser el héroe de tu hogar, de ser el hombre fuerte, de ser el líder de tu hogar. Y lamentablemente muchos, y yo no me adorno aquí ninguna estrella, pero muchos de sus hijos no te ven a ti como tu héroe. Ven a su pastor como su héroe. Ese no es el modelo. El modelo es que tu hijo, que sus hijos te vean a ti como el hombre fuerte, el hombre de Dios, el hombre que puede traer bendición espiritual para su vida. Porque bíblicamente la autoridad espiritual de los padres debe estar por encima de la autoridad del pastor. Cada vez que un chico se acerca a pedirme consejo, la primera pregunta que yo hago a él es la siguiente: ¿qué opina tu padre de esto? ¿Lo has hablado con tu padre? ¿Lo sabe? ¿Qué te ha dicho él? Porque yo no quiero ir más allá. Yo entiendo mi límite. Yo entiendo el área donde yo puedo desarrollarme, el área donde yo puedo afectar esto. Pero yo tengo que entender que Dios ha confiado a la vida de los padres el corazón de sus hijos. Vayan conmigo a Efesios 6, por favor, verso 1 al 4. Efesios 6. Versículo 1 al 4. A ver, alguien que lo lea por allá atrás. Hijos, obedeced en el Señor a vuestros padres, porque esto es justo. Honra a tu padre y a tu madre, que es el primer mandamiento con promesa, para que te vaya bien y seas de larga vida sobre la tierra. Y vosotros, padres, no provoquéis a ir a vuestros hijos, sino criadlos en disciplina y amonestación del Señor. Siervos, obedeced a vuestros amos terrenales con temor y temblor, con sencillez de vuestro corazón, como a Cristo, no sirviendo al ojo como los que quieren agradar a los hombres, sino como siervos de Cristo, de corazón, haciendo la voluntad de Dios. Miren, aquí en Efesios 6, del verso 1 al 4, encontramos el esquema, el diseño. Hemos llamado a este pasaje el círculo de la bendición, porque Pablo toma estas palabras desde la ley acerca de honrar a nuestros padres
Y lo que hace este círculo de la bendición es, coloca un lugar seguro en el que nuestros hijos pueden estar. Ponen esto en un lugar seguro donde nuestros hijos pueden estar. Mientras nuestros hijos nos honren y nos obedezcan, están dentro del círculo. Pero si ellos no nos honran y no nos obedecen, entonces en ese momento ellos salieron del círculo. ¿Lo digo yo? No, no lo digo yo. Lo dice la Biblia. Honra a tu padre, obedécelo, y entonces esto hace que el hijo esté dentro de un círculo. Pero si el hijo decide desobedecerme, decide deshonrarme, entonces en ese momento el hijo está saliendo de este círculo, está saliendo de esta zona de seguridad. ¿Cuál es la promesa si es que nuestros hijos están dentro del círculo? Dos cosas: larga vida y buena vida. Larga vida y buena vida. Por eso es que Dios nos ha dado herramientas y elementos para que, si nuestros hijos salen de este círculo, nosotros los hagamos volver a este círculo. Los hagamos regresar a este círculo. Porque el corazón del padre debe de estar tan impactado por lo que la Biblia dice, para entonces hacer cumplir, traerlo de vuelta al círculo. Un día estaba batallando con Fernanda en cierta área de su obediencia. La saqué al patio y ahí tenemos unos gises. Y entonces le dije, ponte ahí. Y ella me dijo, ¿qué vas a hacer? Tú ponte ahí, le dije yo. Y ella se puso en el medio y yo tiré esta rueda. Y cuando tiré esta rueda le dije, mira, estar dentro del círculo es seguro. Pero entonces le dije, salte del círculo. Porque ahorita eso es lo que estás haciendo. Estás fuera del círculo. Bueno, ella era una niña de 5 años en aquel entonces cuando le hice este ejercicio. Para ella pudiera ser muy entendible esto de salir y de entrar al círculo. El problema es que quizás tú estás teniendo hijos de 10, de 15, de 20, de 25 años que han estado tanto tiempo fuera del círculo, que no entienden cuál es el lugar de bendición y de seguridad espiritual que Dios ha brindado y que Dios ha dado para nosotros. Hace un par de años había una familia o un padre queriendo salir de la congregación y uno de sus hijos fue conmigo a la oficina y me dijo, mi papá se quiere ir, pero yo no me quiero ir. Y yo le dije, yo no voy a deshonrar lo que la palabra de Dios dice. Si tu papá se quiere ir y tú eres un hijo que vives en su casa, que no tienes la posibilidad de sostenerte económicamente, vives bajo su autoridad, vives bajo su protección, con todo el dolor de mi alma, pero te voy a dar el consejo bíblico: ve con tu padre. Porque yo no puedo contradecir lo que la Escritura dice. Yo no puedo animar a este hijo a que él salga del círculo de la bendición. Como pastor voy a hacer todo lo que esté de mi parte para impactar e influenciar a familias para que ellos puedan disfrutar del modelo, pero del modelo bíblico. Y el modelo bíblico es que cada hijo encuentre el lugar de bendición para sí mismo al honrar y al obedecer a sus padres. Pero estamos en este problema y vuelvo a la misma situación con la que empecé, porque necesito terminar. La iglesia está de alguna manera cumpliendo los propósitos de Dios, pero en vez muchas veces de unir, de hacer más sólido el vínculo familiar, pareciera ser que estamos trabajando para separar. Platón, este filósofo griego, decía que los niños deberían estar separados de sus padres. Y aún él crecía mucho más y decía, ni siquiera deberían conocerlos. Wow. El concepto de separar a los niños, y voy a ir hondo y voy a ir fuerte a los paradigmas, el concepto de separar a los niños para educación es mundano, no es cristiano. Pero llegamos a la iglesia y comenzamos a separar.
los de 3 para allá, los de 2 para allá, los que van al cunero para el cunero, los que van allá para allá. Y como decía alguien, muchas veces estamos separándolos y ni siquiera sabemos qué están allá, ¿no? ¿Qué están haciendo allá? El concepto de separar a los niños para educación es mundano, no es cristiano. ¿Saben cuál es el modelo de la iglesia? ¿Saben cuál es el modelo de Dios? El modelo de Dios no es segregar a nadie. El modelo de Dios es integrar a todos en un cuerpo. Es integrar a todos en una familia. Es integrar a todos en un lugar. Esa es la razón por la que nuestros niños no se han ido a ningún otro espacio en los servicios de la noche, sino se han quedado con nosotros. Ayer mientras estábamos acostándonos, le dije a Fernanda, ¿qué te pareció el mensaje? Hablé de tu héroe favorito. Y ella me dice, estuvo bien, pero creo que muy largo. Estuvo bien, me dice, estuvo bien. Ah, pero te equivocaste, dice, porque ahí en la película no dice pelearé, dice lucharé. Cuando cité a William Booth en algo, no dice, te iba a decir que no es esto, pero ¿por qué es esto? Bueno, esto es algo real. El modelo de iglesia con separación no es bíblico. El ministerio infantil, el ministerio de damas, el ministerio juvenil, el ministerio varonil. Y tuvimos que hacernos expertos en estos ministerios. Fulano de tal es un pastor de jóvenes con mucha experiencia. Fulanita de tal, es pero fuertísima para el ministerio de damas. Fulanito de tal, no, tiene una unción tremenda para hablarle a los varones. ¿Dónde está en la Biblia? Dígamelo. Y deme citas, por favor. Porque cada vez que usted va a leer esto, se va a dar cuenta, Dios bendecía familias, Dios ministraba familias, Dios llegaba a familias. El concepto de la iglesia es un concepto familiar. Y lo grueso de esto es que no podemos tener semillas de división dando fruto en la iglesia. Los promotores de segregación por edades en el mundo eran abiertos enemigos de Dios. Yo no quiero caer en citar todas las citas que yo encontré en este video. Vaya y véalo a la web, por favor. Dividida. Ponga ahí en el buscador y va a encontrar este video. Y usted va a encontrar todas las propuestas de la gente que trabajó con este concepto de la educación segmentando. Y llegamos a una conclusión. La conclusión es que la iglesia, en mucho sentido, en lo que hace para educar, en lo que hace para formar a sus jóvenes, a sus adolescentes, a sus niños, está más influenciada por la escuela de Atenas que por los principios de Dios. Atenas está en lo más íntimo de la iglesia en nuestros días, segregando, fragmentando. La iglesia de hoy se parece mucho a Atenas, pero en la Biblia encuentras una iglesia familiar, una iglesia que equipa a las familias para que ellos hagan lo que Dios los llama a hacer. Y el asunto es muy sencillo. El asunto es, o nos apegamos a la Biblia, o nos apegamos al funcionamiento. ¿Por qué lo hacemos? Porque nos funciona. Mire, cuando yo me empecé a inquietar por educar en casa, yo asistí a un par de conferencias. Y ahora entiendo que ellos tenían este modelo, pero en ese par de conferencias a la que yo fui, yo veía este modelo. Yo veía que no había clases para niños. Y llegaban familias con 5, con 6 niños y estaban en las filas sentados con ellos y estaban adorando y estaban en las conferencias. Y yo decía, no es posible esto. ¿Cómo le hacen? Volteabas a un lado y veías a soldaditos de un color, volteabas a otro lado y veías a soldaditos de otro color, volteabas para atrás y veías niños que estaban ahí con su Biblia. Algunos se aburrían, se ponían a dibujar, pero ahí estaban. El cristianismo de hoy está haciendo muchas cosas que Dios no nos mandó a hacer, pero funcionan, por eso las hacemos. Pero Dios no lo mandó a hacer, no hay ninguna evidencia bíblica. Usted recordará a este hombre que cuando estaba siendo llevada el arca del pacto de regreso, cuando el arca se iba a caer, Usa se atreve a meter sus manos. Y yo sé que muchas veces hablamos de Usa y decimos, es que
No, Usa era un hombre que amaba el arca, amaba la adoración, quería cuidar eso, quería ayudar a que eso no fuese destruido, no tocara tierra. Sí, pero Dios no se lo había pedido. Y quizás estamos llenos de Usas en nuestras congregaciones, gente haciendo cosas que Dios no nos ha pedido que hagamos. Entonces estamos en una crisis actual y en muchos casos hay juicio de Dios por hacer aquello que Dios no nos demanda. Al ver este video me di cuenta que fueron y entrevistaron a los gurús del movimiento juvenil en los Estados Unidos. Fueron y llegaron a donde estaba la gente que maneja todo eso en el ministerio juvenil. Y todos decían lo mismo. Después de 20 años, después de 30 años de estar trabajando con jóvenes, nos hemos dado cuenta de algo, dice. Todos llegaron a la misma conclusión. Nos hemos dado cuenta que necesitamos trabajar con los papás. Qué descubrimiento tan increíble, ¿no? Pues eso está en la Biblia. Y siempre ha estado en la Biblia. Y yo se los puedo decir sinceramente porque yo ya estuve en esta posición, en este punto. Muchos de los problemas que yo tuve que enfrentar con jóvenes mientras era un líder de jóvenes era esto. Es que mi papá. Dios no nos ha facultado para reinventar la iglesia. El concepto bíblico de la familia, el concepto bíblico de la iglesia es integrar a la familia, no es separar a la familia. Es integrarla, no es separarla. Lo vuelvo a decir, el concepto bíblico es integrar a la familia, es unirla. El trabajo de nosotros como pastores de una iglesia local es es hacer todo lo posible para que la familia esté unida, para que la familia adore junta, para que la familia ore junta, para que la familia busque a Dios juntos, para que asistan a un mismo lugar, para que adoren a Dios en un mismo lugar, para que sean parte de un cuerpo. Ese es nuestro énfasis. Ese es nuestro deseo, es animar a los varones para que ellos comuniquen las verdades de Dios, las verdades eternas del Evangelio a sus hijos. Por esa razón, porque la iglesia es un tapiz de generaciones, abuelos, hijos, nietos, bisnietos. Es un tapiz. Nosotros tendríamos que estar aprovechando, nosotros tendríamos que estar apropiándonos de las bendiciones de Dios de nuestras generaciones pasadas y poder comenzar a preparar la bendición de los que vendrán. Pero hay 200 años han pasado desde que todo esto comenzó. Hay 200 años de abandono al modelo bíblico. 200 años de abandono al modelo bíblico para discipular a la próxima generación. Surgió lo que se conoció como lo que en su principio se conoció como la escuela dominical. Déjeme hago una crítica a la escuela dominical. Cuando la escuela dominical surgió, inmersa en medio de la revolución industrial, lo que se pensó de la escuela dominical fue lo siguiente: los niños que están trabajando en la empresa, los niños que tienen que ir a trabajar a la industria, tan solo tienen el domingo, no saben leer, no saben contar. Enseñémosles a leer, enseñémosles lo básico de las matemáticas y démosle todo esto con un principio bíblico. Fue así como los niños entraron a la iglesia los domingos por la mañana en Inglaterra y les comenzaron a enseñar a leer. Les comenzaron a enseñar los principios básicos de las matemáticas y todo esto con un principio bíblico de parte de Dios. 200 años. Pero la iglesia tomó la escuela dominical como la única plataforma para transmitir principios espirituales a la vida de los niños. No fue el principio original. El principio original fue enseñarlos a leer. No enseñarles Biblia. ¿Sabes por qué no era lo más importante enseñarles Biblias?
Porque si tú estudias la historia de la iglesia, te vas a dar cuenta que 1800 años hacia atrás, los padres eran responsables de toda la enseñanza en la vida de sus hijos. Viene el auge de la escuela dominical y entonces hay que comenzar a hacer estructuras para ello. Líder del ministerio infantil, maestro de los parvulitos, maestra de los pañaleritos, maestra de los intermedios, maestra de todos los grupos que todos nosotros nos lo sabemos de memoria porque pasamos por ahí. Y luego vienen los grupos juveniles, y luego vienen los grupos de adolescentes, ¿no? Y viene todo esto, y todo el mundo era experto en esto. Por una razón. Porque la familia falló en el principio bíblico de poder bendecir la vida de nuestros hijos. Termino con dos pasajes de Deuteronomio 32. Deuteronomio 32, versículo 45 al 47. Deuteronomio 32, 45 al 47. ¿Alguien lo lee, por favor? Y acabó Moisés de recitar todas estas palabras a todo Israel. Y les dijo, aplicad vuestro corazón a todas las palabras que yo os testifico hoy, para que las mandéis a vuestros hijos, a fin de que cuiden de cumplir todas las palabras de esta ley. Porque os es cosa vana, es vuestra vida, y por medio de esta ley haréis prolongar vuestros días sobre la tierra a donde vais. Gracias, Briseida. Vean esto, nuevamente, para que las proclamen a sus hijos. Pero me encanta lo que dice el verso 47. Para que ellos encuentren, esto es la vida. Esto es la vida. ¿Qué es la vida? Que cada padre comunique la palabra de Dios a ellos. Que cada padre encuentre en la palabra de Dios, en la ley de Dios, el sustento diario para bendecir la vida de sus hijos. Vaya por favor al libro de Jueces, capítulo 2, versículo 10 para terminar. Jueces 2, verso 10. Y toda aquella generación también fue reunida a sus padres, y se levantó después de ellos otra generación que no conocía a Jehová, ni la obra que él había hecho por Israel. Se levantó una generación que no, ¿qué? Conocía a Jehová. ¿Por qué cree usted que se levantó una generación que no conocía a Jehová? Porque fallaron los padres. Fallaron los padres. La generación anterior no se las enseñó. ¿Falló la iglesia? No. Fallaron los padres. Necesitamos entender esto. Se levantó una generación que no lo conocía. La única manera de asegurar que nuestras generaciones venideras conozcan realmente a Dios es que alcemos nuestra voz, es que proclamemos de este Dios, es que hablemos de sus grandezas, es que nos aseguremos que nuestras familias, que al interior de nuestras casas pase esto que leímos, que ellos encuentren la vida. Y la vida emana de su palabra, emana de sus mandamientos, de sus principios. Necesitamos llegar a ese punto. La iglesia tiene que ser una facilitadora para unir la familia. Necesitamos pensar más y más y más y más cómo es que tenemos que unir la familia, cómo es que tenemos que hacer todo nuestro trabajo, todo nuestro enfoque, todo nuestro objetivo alrededor de la familia. No para separarla. Ya el mundo se ha encargado de separarla. Ya el mundo se ha encargado de hacer mil y una cosa para separar el hogar, para separar la familia. El pecado, Satanás, nuestra carne está ahí peleando contra eso. Pero la iglesia tendría que comenzar a pensar
en cómo verdaderamente trabajar para unir el hogar, la familia. La iglesia es un precioso lugar donde podemos ver la restauración de parejas, donde podemos ver el corazón de hijos rebeldes volver al corazón de sus padres. La iglesia es un lugar hermoso donde podemos ver la restauración, la sanidad. El otro día estaba hablando con un joven y estaban allí sus padres, y yo le dije esto al joven: es que si tú sigues conduciéndote así, vas caminando al infierno, vas en un freeway al infierno, vas derecho. Y cuando terminé esta reunión, los padres me dijeron: ¿cómo agradecemos tu severidad? La forma como severamente hablaste a nuestro hijo. Yo le dije: ¿y qué había otra forma de expresarlo, de decirlo? Nosotros necesitamos en verdad comenzar a pensar cómo proyectar una iglesia que piense en la familia, que es de la familia, que es una iglesia donde cabe el niño como cabe el abuelito, que es una iglesia donde cabe el joven como donde cabe el adulto, que es una iglesia donde se pintan canas o hay canas, como una iglesia donde hay vida y juventud. Pensemos en ello, oremos ahí donde usted está. Señor, te adoramos esta tarde. Pedimos perdón cuando en nuestro corazón, cuando en nuestra vida ha habido una expresión más de segregar que de integrar. Pedimos perdón cuando nos hemos sentido ofendidos o afectados por lo que un pequeño hace en su inocencia o en su manera de expresarse, y tantas veces hemos hablado y dicho de su irreverencia en una reunión. Señor, perdónanos, porque en vez de enseñar, en vez de poder ministrar el corazón de sus padres para guiar a ese niño hacia lo correcto, hemos criticado, hemos señalado. Ayúdanos a poder entender que tú estás hablando a nosotros para que como iglesia trabajemos y tengamos un enfoque hacia la familia y tengamos un enfoque hacia unir las familias y no separarlas. Señor, te pedimos perdón cuando hemos tratado con todo nuestro ahínco y con todo nuestro corazón de poder hacer cosas que tú no nos has pedido que hagamos. Queremos regresar al modelo bíblico de hacer lo que tú sí nos has pedido y dejar a un lado aquello que tú no nos has pedido. Pedimos tu bendición sobre todo eso. Pedimos tu bendición sobre este tiempo que tendremos ahora para ir a la comida. Y yo pido, Señor, que lo que hemos hablado esta tarde nos haga pensar, nos haga realmente meditar en todos estos versos y en muchas más escrituras, Señor, que están ahí en tu palabra, y poder poner esto en la mesa y poder valorar si lo que estamos haciendo, si los esfuerzos que estamos haciendo por compartir el evangelio realmente están haciendo esfuerzos que integran a la familia y no que la segregan. Pedimos tu bendición sobre todo esto. Yo bendigo cada familia que ha venido a este lugar, bendigo el corazón de ellos, bendigo el corazón de sus hijos, de sus nietos, y pido que durante el tiempo aún que nos queda un día más en este lugar, que tú bendigas todo este tiempo y sea un momento para bendición de nuestras vidas. Lo pedimos en el nombre de Jesús y te damos muchas gracias, Señor. Amén.